Bienvenidos a Citas de Psicoanálisis. Muchas gracias por acompañarme en este video. Una vez más, hoy vamos a realizar un aporte para el campo de la salud. Vamos a leer la ley llamada y conocida Ley de Discapacidad, pero que en realidad se llama Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad. Es la ley 24901 de la República Argentina. ¿Sí? Vamos a leer un resumen, así la conoces y tenés elementos para manejarte con mayor facilidad e idoneidad y saber a dónde recurrir y qué solicitar. ¿Sí? Bueno, vamos a leerla. Bueno, vamos a trabajar entonces con la ley 24901. Vamos a repasar los puntos centrales de cada capítulo. Los capítulos son los siguientes: capítulo 1, objetivo; el 2, ámbito de aplicación; el 3, población beneficiaria; el 4, prestaciones básicas; el 5, servicios específicos; el 6, sistemas alternativos al grupo familiar; y el 7, prestaciones complementarias. ¿Sí? Vamos a leer directamente, vamos a comenzar con el capítulo 1, el artículo 1, dice así: instituyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Como pueden ver, esta ley, el objetivo de la ley es brindar una cobertura integral a las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad. Seguimos entonces el capítulo 2. Vamos a saltear algunos artículos. Vamos a leer el artículo 2 del capítulo 2, que es el capítulo del ámbito de aplicación. Y dice así: las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1 de la ley 23660, bueno, tendrán a su cargo, bueno, sabemos todos lo que es una obra social acá en Argentina, tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma. O sea que las obras sociales están obligadas a cumplir en forma obligatoria de brindar una cobertura total de todas las prestaciones básicas que se describen en la presente ley. Vamos a pasar al artículo 4 y dice: las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma a través de los organismos dependientes del Estado. O sea que si no tenés obra social, de todas formas el Estado está obligado a cubrir todas las prestaciones que están indicadas en esta ley para brindar a la persona con discapacidad una cobertura integral a todas sus necesidades y requerimientos. ¿Sí? El artículo 6 dice así, vamos a leerlo: los entes obligados por la presente ley brindarán las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente. Con lo cual los entes obligados, claro, no hace falta que tengan todas las prestaciones, sino que pueden tercerizarse, pero correrán por cargo y cuenta del Estado o de la obra social. ¿Sí? Eso es lo que dice básicamente el capítulo 2, lo más importante. Por lo tanto, vamos a ver el capítulo 3, que es la población beneficiaria. Muy bien, capítulo 3, población beneficiaria. Entonces,
En el artículo 9 dice, entiéndase por persona con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2 de la Ley 22.431. Ahora después vamos a leer esos artículos de esta Ley 22.431. Entonces, conforme a lo establecido por el artículo 2 de la Ley 22.431, entiéndase por persona con discapacidad a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral. O sea, se entienda por persona con discapacidad aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, que no es lo mismo. Prolongada es que dure un tiempo, pero que hay posibilidades de mejorar. Permanente también se puede mejorar, pero es permanente ya. Puede ser motora, sensorial o mental. Y la característica es que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Muy bien. Artículo 10. A los efectos de la presente ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3 de la Ley 22.431 y leyes provinciales análogas. Vamos a ver qué dicen esos artículos de la Ley 22.431. Bueno, la Ley 22.431 entonces, en el artículo 3, dice que lo siguiente. Dice, la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado, e indicará, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar. El certificado que se expida se denominará CUD, el famoso CUD, Certificado Único de Discapacidad, y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional, en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo, bueno, una excepción que hay acá, del artículo 19, que tiene que ver con la jubilación. Entonces, la Agencia Nacional de Discapacidad va a otorgar el Certificado Único de Discapacidad, que es el certificado que va a avalar el cumplimiento de la ley que estamos leyendo, la 24901, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Muy bien, vamos a ir a ver ahora entonces el capítulo 4, que son las prestaciones básicas. Prestaciones básicas. El artículo 14 dice prestaciones preventivas. El primer tipo de prestaciones básicas que facilita la ley que estamos leyendo, 24901, entonces es la ley de prestaciones preventivas. La madre y el niño tendrán garantizado desde el momento de la concepción los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico, psíquico y social. En caso de existir factores de riesgo, se deberán extremar los esfuerzos en relación con los controles, asistencia, tratamientos y exámenes complementarios necesarios para evitar patología o, en su defecto, detectarla tempranamente para tratarla lo antes posible. Si se detecta patología discapacitante en la madre o el feto durante el embarazo o en el recién nacido en el periodo perinatal,
Se pondrán en marcha además los tratamientos necesarios para evitar la discapacidad o compensarla, a través de una adecuada estimulación u otros tratamientos que se puedan aplicar. Sí, o sea que esto ya comienza desde la concepción misma. Fíjense qué integral es la prestación. Artículo 15. Prestaciones de rehabilitación. El artículo 15 versa sobre esas prestaciones de rehabilitación y dice así: se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y o restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social. ¿Sí? Bueno, esas son las prestaciones de rehabilitación. Son todas las acciones profesionales coordinadas multidisciplinariamente para obtener el máximo de restauración o adquisición de las aptitudes e intereses de las cuales una persona con discapacidad haya perdido o tenga disminuidas. Artículo 16. Otra de las prestaciones entonces básicas son las prestaciones terapéuticas educativas. Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas y adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia. La incorporación de nuevos modelos de interacción mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico, pedagógico y recreativo. En el artículo 17 acá versa sobre las prestaciones educativas, además, que se entiende por prestaciones educativas aquellas que desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En el artículo 18, prestaciones asistenciales, que se entiende por tales. Las prestaciones asistenciales son aquellas que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad: hábitat, alimentación, atención especializada, a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación sociofamiliar que posea el demandante. Dice que comprende sistemas alternativos al grupo familiar a favor de la persona con discapacidad, sin grupo familiar o con grupo familiar no continente. ¿Sí? Ahí donde hay un grupo familiar pero no es continente, o esas personas que no tienen grupo familiar, bueno, se coordinan acciones para favorecer a la persona con discapacidad. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces los servicios específicos. Bueno, los servicios específicos, en el capítulo 19 dice que, en el artículo, 19, dice que estos servicios específicos están nombrados, enunciados en la ley, pero se aplican o brindan de acuerdo a la patología, el tipo y el grado de la patología, la edad y la situación sociofamiliar de la persona. O sea, se hace una evaluación siempre para considerar si es adecuado o no brindar cada uno de estos servicios, ¿sí? Solo que, bueno, en la ley están descritos todos. El primero que dice aquí es la estimulación temprana, que es un proceso terapéutico educativo en las diferentes etapas evolutivas del niño con discapacidad, pero que son, como bien dice el nombre, en las primeras intervenciones, las primeras ayudas que favorecen el desarrollo armónico de los distintos momentos de desarrollo del niño, ¿sí? La estimulación temprana. Luego tenemos el artículo 21 que habla de la educación inicial. Justamente es el proceso educativo correspondiente a la primera etapa de escolaridad,
Luego tenemos en el artículo 22 la educación general básica, que es el proceso educativo y programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad. La primaria, educación general básica. Luego tenemos el artículo 22 que habla de la formación laboral también, que es el proceso de capacitación cuya finalidad es la preparación adecuada de una persona con discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo. Luego tenemos el artículo 24 que como servicio específico nos habla del centro de día. Centro de día es un servicio que se brinda al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda en general, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades, ¿sí? El centro de día. Luego tenemos el centro educativo terapéutico, ¿sí? En el artículo 25 está descrito el centro educativo terapéutico, que es el servicio que se brinda a las personas con discapacidad teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques metodológicos y técnicas de carácter terapéutico también. Luego tenemos el artículo 26, el Centro de Rehabilitación Psicofísica, bueno, es un centro de rehabilitación psicofísica. El artículo 27, la rehabilitación motora para las personas con discapacidad motora justamente, que también incluye la acción de proveer prótesis, órtesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos, ¿sí? Y en el artículo 28 tenemos las personas con discapacidad, dice aquí, tendrán garantizada una atención odontológica integral que abarcará desde la atención primaria hasta las técnicas quirúrgicas complejas y de rehabilitación. En aquellos casos que fuere necesario, se brindará la cobertura de un anestesista. Miren qué completo, ¿eh? Bueno, vamos a ver el capítulo 6. Bueno, en el sistema 6 se trata sobre los sistemas alternativos al grupo familiar. En concordancia con lo estipulado en el artículo 11 de la presente ley, cuando una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a residencias, pequeños hogares y hogares, que son instituciones para albergar personas con discapacidad que no puedan permanecer en su vínculo familiar por los motivos que fueran y que ya están descritos en la presente ley, ¿sí? O sea que hay también un sistema alternativo para reemplazar al grupo familiar en caso de que la persona con discapacidad no tenga un grupo familiar continente. Capítulo 7, prestaciones complementarias. Bueno, el artículo 33 habla directamente ya de una cobertura económica. ¿Sí? O sea, se va a otorgar una cobertura económica con el fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y o su grupo familiar, afectado por una situación económica deficitaria, persiguiendo los siguientes objetivos. A. Facilitar la permanencia de la persona con discapacidad en el ámbito social donde reside o elija vivir. B. Apoyar económicamente a la persona con discapacidad y su grupo familiar ante situaciones atípicas y de excepcionalidad, no contempladas en las distintas modalidades de las prestaciones normadas en la presente ley, pero esenciales para lograr su habilitación y o rehabilitación e inserción sociolaboral y posibilitar su acceso a la educación, capacitación y o rehabilitación, ¿sí? El carácter transitorio del subsidio otorgado lo determinará la superación
mejoramiento o agravamiento de la contingencia que lo motivó, y no plazos prefijados previamente en forma taxativa. ¿Sí? Bueno, en este artículo dice que se le da una cobertura económica para facilitar la permanencia de la persona en el ámbito donde reside y para ayudar además a la persona con discapacidad y al grupo para afrontar situaciones atípicas y excepcionales que no están contempladas en la ley. ¿Sí? Y además agrega que el subsidio tiene carácter transitorio, ya que va a estar determinado por la evolución del estado de la persona con discapacidad, como les decía al principio, o su empeoramiento, ¿verdad? Por eso el certificado único de discapacidad hay que renovarlo cada tanto tiempo, porque se supone que pasado un tiempo una persona con discapacidad puede llegar a mejorar o a empeorar también. Por lo tanto, el otorgamiento del subsidio y el CUD tiene que ser renovado cada tanto tiempo. Artículo 34. Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos económicos y o humanos para atender sus requerimientos cotidianos y o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación o reinserción social, las obras sociales deberán brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme a la evaluación y orientación estipuladas en el artículo 11 de esta ley. Muy bien. Pueden ir a ver el artículo 11, ahora vamos a chequearlo. Bueno, es lo que dice el artículo 11, es el siguiente: las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales accederán a través de las mismas, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal. Bueno, la cobertura, ¿no? La cobertura integral a través de las obras sociales o del Estado, como dijimos, en el caso de que la persona no tenga obra social. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos acá, en el capítulo de las prestaciones complementarias. 35. Apoyo para acceder a las distintas prestaciones. Es la cobertura que tiende a facilitar o permitir la adquisición de elementos y o instrumentos de apoyo que se requieren para acceder a la habilitación, rehabilitación, educación, capacitación laboral e inserción social. Bueno, artículo 36, iniciación laboral. Es la cobertura que se otorgará por única vez a las personas con discapacidad una vez finalizado su proceso de habilitación, rehabilitación. Artículo 37, atención psiquiátrica. O sea que las personas con discapacidad tienen acceso a la atención psiquiátrica, la cobertura de la atención de los trastornos mentales agudos o crónicos, ya sean estos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes, como complicaciones de las mismas y por lo tanto interfieran los planes de rehabilitación. Muy bien, tienen cobertura en salud mental, ya sea la discapacidad esta misma en sí o otra. Artículo 38. En caso que una persona con discapacidad requiriere, en función de su patología, medicamentos o productos dietoterápicos específicos y que no se produzcan en el país, se le reconocerá el costo total de los mismos. Está cubierta también medicamentos dietoterápicos o productos dietoterápicos. Artículo 39. Será obligación de los entes que prestan cobertura social el reconocimiento de los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad. A. La atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología. B. Aquellos estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados en la presente ley, conforme así lo determinen las acciones de evaluación y orientación estipuladas en el artículo 11 de la presente ley. Ese que leímos recién, antes. Y C. Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes
que presentan patologías de carácter genético hereditario. Todo eso es obligación que las obras sociales lo cubran. Artículo 40. Bueno, se reglamenta la disposición de la presente ley. Artículo 41. Se comunica al Poder Ejecutivo. Así que esos son los puntos centrales, amigos, de esta ley 24901. Bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes la lectura conjunta de esta ley, ya que es importante para que la conozcan, tanto sean usuarios o profesionales de la salud. Siempre es conveniente estar al tanto y conocer la existencia y la letra, aunque sean términos generales, para comenzar, de la ley, ¿sí? Bueno, espero les haya servido, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Chau.